vamos a buscar nuestra Biblia y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Vamos a dar lectura a esta tarde. Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Con estas palabras en mente, vamos a invitar a nuestro pastor Eberto García. Él tiene el tiempo en esta tarde y anhelamos de corazón que Dios pueda usar hoy al pastor Eberto García con el mensaje de esta tarde. Comparte y síguenos. Saludarles, les doy una cordial bienvenida a este culto virtual, deseando que la palabra de Dios hoy lleve esperanza hasta sus hogares. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre antes de abrir su bendita palabra. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad de llegar al hogar de nuestros hermanos a través de este medio. Quiero rogar una bendición, Padre, por cada uno de ellos, por las necesidades. Ruego en el nombre de Jesús que tu ángel guardián acampe alrededor de cada uno de ellos como tú lo prometiste, Señor, y los defienda. Es una bendición que necesitamos. Es un milagro que es muy cierto, Padre. No lo merecemos porque no hay nada bueno en nosotros, pero lo pedimos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Así que escúchanos, danos también tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella no solo una promesa de bendición, sino exhortación que nos ayude a estar en armonía con tu voluntad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es sumamente desafiante, amigos. Miren la pregunta como la presenta el Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es dada en una parábola muy significativa. De hecho, la parábola comienza diciendo que el propósito por el cual el Señor la presenta es enseñarnos a orar sin cesar. Mire cómo lo dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la razón por la que presenta la parábola. Y la parábola termina presentando la pregunta que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué había en la mente del Señor Jesucristo? De hecho, no da una respuesta. Aparentemente es una pregunta retórica. No es cualquier pregunta. Tiene que ver con la condición que caracterizaría a la última generación que vería las señales de la segunda venida y por lo tanto vería al Señor viniendo sobre las nubes de los cielos. Pero ahora, el contexto en que el Señor cuenta esta parábola es muy importante, es muy significativo. Él, a partir de Lucas 17:20, comienza hablando acerca del reino de Dios, de la segunda venida. De hecho, él identifica a la última generación que vivirá justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. La identifica con dos rasgos distintivos, amigos. Dos características distintivas. Incluso menciona estos dos ejemplos. Los ejemplos de los que vivieron en la época del diluvio y los que vivieron en la época de Lot en Sodoma y Gomorra. Estos son los dos comparativos y rasgos distintivos que el Señor Jesucristo le coloca a la última generación que verá el cumplimiento de las señales y la venida del Señor Jesucristo. Veamos cómo lo dice. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue los días de Noé. Quiero que vean, agarra los días de Noé y los compara con los días del Hijo del Hombre. Quiere decir, esos días previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros no tenemos que imaginarnos
¿Cómo eran los días de Noé? Ni siquiera tenemos que imaginarnos lo que había en la mente del Señor Jesucristo cuando hizo esta comparación. ¿Por qué no tenemos que imaginárnoslo? Porque el propio Señor Jesucristo lo dijo. Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Quiero que vean ustedes cuáles eran las acciones que caracterizaban a estas personas. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio. Es importante reconocer que comer no es pecado, amigos. De hecho, comer es una necesidad que Dios colocó en el ser humano cuando lo creó. Ni usted ni yo podemos hacer algo para eliminar la necesidad de comer. Comer es una necesidad, parte de nuestra naturaleza. Entonces, el problema no está en el hecho de comer, definitivamente. El beber, tampoco. Esa es una necesidad que Dios colocó en nosotros. De hecho, las autoridades en salud siempre nos han enseñado que por lo menos nosotros necesitamos beber 8 vasos de agua diariamente. No Coca-Cola, agua diariamente. No es problema beber. Dios puso la necesidad del cuerpo, puso la necesidad de nosotros. Tampoco es un problema casarse, porque el matrimonio es una institución divina dada en el Edén, cuando Adán y Eva, Dios los junta y los convierte en una sola carne. Es un don. En hebreo se nos recuerda que el matrimonio es honroso, no es pecado casarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Recuerden ustedes que el Señor hace un comparativo entre la generación que vivió en los días de Noé y la generación que vivirá en los días previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué les caracterizaba? Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Quiero que vean, amigos, el problema no era que comían. Esa es una necesidad que Dios colocó en nosotros. El problema no era que bebían. Eso es algo que también Dios lo integró en nuestro cuerpo. El problema no era casarse. El matrimonio es santo. Cuando se celebra en base al modelo establecido por Dios, el matrimonio es una institución sagrada. ¿Cuál era el problema? El problema, amigos, es cuando estas cosas, aun cuando son correctas, nos absorban tanto que no tengamos tiempo para Dios. Aquella generación que vivió y que vio todo el proceso durante 120 años, cuando Noé comenzó a predicar que llovería, que vendría un diluvio universal, y comenzó a construir el arca. Y cuando llegó el día, porque el texto dice que no entendieron hasta el día en que Noé entró. Quiere decir, definitivamente no entendieron, porque Noé entra, la puerta se cierra, ya no importaba lo que ellos pudieran comprender en ese momento. Entonces, amigos, es asombroso notar que las personas estaban tan centradas en sus asuntos personales que no tenían tiempo para las cosas de Dios. A pesar, escuchen ustedes, a pesar de tantas señales y demostraciones de que algo grande estaba a punto de ocurrir. ¿Y saben por qué, amigos? Porque Dios nunca nos deja sin advertencias. Por ejemplo, imaginen ustedes la tarea titánica de Noé y su familia para poder resguardar, para poder meter los animales como Dios le había ordenado. Animales, los cuadrúpedos, los mamíferos, las aves, los reptiles, toda clase de animales. Imagínense ustedes, pensemos en los animales salvajes. No era sencillo, amigos. Dios tuvo que haber intervenido. Los ángeles tuvieron que haber dirigido a los animales. Las aves, por ejemplo, imagínense cómo hacer que cientos y cientos de aves pudieran venir al arca y meterse al arca. ¿Cómo se logró eso? Ángeles debieron dirigir todo esto. De repente vieron el cielo las personas y se dieron cuenta que por centenares venían las aves volando directo al arca. ¿Eso no les llamó la atención? El problema es que se habían centrado tanto exclusivamente en sus asuntos personales que nunca tuvieron tiempo para escuchar bien lo que Noé decía. No tenía valor para ellos lo que Noé decía. Y esta es una característica, amigos,
que el Señor Jesucristo dijo que también tendría la última generación justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Agrega en el versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Tampoco entendieron, amigos. Pero quiero que noten que a esa acción de comer, de beber, de casarse, ellos dicen aquí que compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estaban trabajando. El trabajo también es una bendición. Aún en su estado de perfección, en su estado de inocencia, libre de pecado, Adán no debía estar ocioso en el Edén. Dios le asignó el trabajo de labrar la tierra, de cuidar el huerto, para que lo labrara, para que lo mantuviera. Y esto, amigos, aún en un estado de santidad, en un estado de inocencia. Ahora, eso quiere decir que el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Es una necesidad que Dios colocó en nosotros. El problema no está en sí mismo, en el trabajo. El problema es que nos dejamos absorber tanto por estas actividades que son correctas. Pueden ser correctas muchas otras actividades. Pero cuando nos centramos tanto, amigos, cuando nos centramos tanto que no tenemos tiempo para las cosas de Dios, ahí comienza el problema. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, los contemporáneos de Lot, a pesar de ver las señales, ustedes se acuerdan de aquellos 2 ángeles que llegaron para literalmente arrastrar a Lot y su familia, sacarlos de la ciudad porque estaba a punto de llover fuego y azufre. ¿Se acuerdan? Esos ángeles, amigos, que fueron confundidos por los habitantes de Sodoma y Gomorra como simples seres humanos. Estos perversos hombres de Sodoma vinieron para tener intimidad con estos varones. Estos varones, estos ángeles, manifestaron o actuaron con un poder sobrenatural. Incluso les ocasionó ceguera a estas personas. Uno pensaría que cuando alguien se enferma, su corazón se sensibiliza y estaría perceptivo a las cosas de Dios. Uno pensaría hoy día, viendo miles de personas infectadas, cientos de personas o miles de personas a esta altura, miles de personas muriendo cada día víctimas del coronavirus, cómo todavía esa línea ascendente empieza, amigos, empieza a llenar de miedo a esta generación. Y sin embargo, es asombroso que muchas personas, a pesar de lo que están viviendo, de lo que estamos viviendo, siguen siendo indiferentes. La semana pasada hacía referencia a una transmisión también que hice en mi página de Eberto García, y estaba mencionando que al monitorear en la página las transmisiones en vivo, usted abre su página de Face y puede ver que hay un espacio donde dice transmisiones que se están haciendo en ese momento en vivo. Abrí las transmisiones que estaban en vivo y saben, había un culto religioso y había noticias, había algunos jugadores, y me llamó la atención que además de esto había una transmisión en vivo de un travesti, quiero suponer, porque aunque se veía muy femenino, su voz era hasta más gruesa que la mía tal vez, y por eso estoy suponiendo que era un travesti. Pero ¿saben lo que más me impresionó, amigos? Comparé la cantidad de gente que estaba viendo al travesti con la cantidad de personas que estaban viendo ese culto, un líder reconocido en la iglesia popular. ¿Saben, amigos? Los que estaban viendo al travesti eran 17,000 personas, porque allí lo marcaba. 17,000 personas lo estaban viendo. Y cuando veo y la comparación, y de hecho grabé en mi pantalla, grabé el video, tengo la evidencia allí, clara, demostrable, y los que estaban viendo a este líder religioso, este líder espiritual, tenía apenas un poquitito más de 7,000 personas. Quiere decir,
a pesar de la tormenta, es decir, vemos la tormenta y no nos arrodillamos. ¿Se dan cuenta, amigos? Aquí tenemos a una generación referida en los días de Lot, cuando ellos quisieron violentar agarrando a Lot para hacerle daño. Los ángeles agarraron a Lot y lo metieron e hizo caer ceguera sobre estas personas. Uno pensaría que al quedarse ciegos ellos se asustarían y entonces renunciarían a sus intenciones. Sin embargo, cuando ustedes leen la historia que está allí en Génesis, déjenme les muestro la historia para que ustedes puedan con calma leerla en algún momento. Sin embargo, aquí en Génesis el capítulo 19, me parece, déjeme lo corroboro. A mí me asombra, amigos, cómo finalmente estos hombres, a pesar de tener la ceguera, y que uno pensaría que ese momento estarían ellos asustados y se renunciarían a sus intenciones. Desafortunadamente, a pesar de la ceguera, sí, es el capítulo 19 de Génesis. Yo le invito a que lo lea. Y el capítulo 6 de Génesis también. El capítulo 6, el capítulo 7, que hablan sobre el diluvio. El capítulo 19, que hablan sobre Lot, en los habitantes de Sodoma. Estos personajes que fueron heridos con la ceguera, insisto, uno pensaría que eso les haría renunciar a sus intenciones, pero la maldad había aumentado tanto que ni siquiera eso los detuvo. Por eso el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, en Lucas 18:8 pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hoy podemos echar un vistazo a lo que nos rodea y podemos darnos cuenta que la respuesta se inclina para un posiblemente no. Allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el Señor Jesús, inspirando a Pablo, le da un rasgo distintivo de la generación de los últimos días. Dice 2 Timoteo 3, 2 en adelante: porque habrá hombres amadores de sí mismos. De hecho, en el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Y hace la descripción detallada de una generación sin moral. Dice: sin afecto natural. Imagínense ustedes, implacables, dice el texto, amadores de sí mismos, es decir, solo están pensando en ellos mismos, solo están pensando cómo acumular riqueza, cómo sacar un beneficio. Estamos trabajando absorbidos tanto que no hay tiempo para Dios. Esto es lo que está diciendo. Y agrega: desobedientes, blasfemos, soberbios, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores e intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta generación, amigos, es una generación muy parecida a la generación de Sodoma y Gomorra, muy parecida a la generación de los que vivieron antes del diluvio. No lo estoy diciendo yo. El Señor nos acaba de exhortar en Lucas 17, pero cuando termina su exhortación de Lucas 17 acerca del tiempo del fin, hace un llamado, que la única forma de enfrentar esta crisis de inmoralidad, de corrupción y de violencia es de rodillas. Por eso comienza la parábola diciendo en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: entonces ahora narra la parábola que les invito a leer con calma en sus hogares. Amigos, es la única forma de enfrentar. Estamos viviendo, estamos acercándonos rauda y velozmente a la meta, al desenlace de esa historia. La maldad ha aumentado. Es hora, amigos, de apartar tiempo para Dios. Les exhorto para que todos nos comprometamos a buscar tiempo para Dios sin importar cuán ocupados estemos, porque el día se acerca. Y ojalá, amigos, que todos nosotros podamos decirle sí a la pregunta que el Señor hace. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Que tú y yo podamos decir sí. ¿Cómo le podemos decir sí? Cuando caemos de rodillas cada día para colocarnos en las manos de nuestro Padre Celestial.
Te invito a inclinar el rostro entonces, a partir de ahora. Querido Padre, a partir de ahora queremos comprometernos a ser hombres y mujeres de oración, de tal manera que cuando el Hijo del Hombre venga, si halle fe en la tierra, o al menos en un grupo que ha sido fiel, que ha apartado tiempo para fortalecer su relación contigo. Todo esto, Padre, lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amigos. Que el Señor les bendiga. Sigan con nosotros. Agradecemos al pastor Eberto García